Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Importante, ¿verdad? Leamos todos. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El tema lo he titulado La chismografía. Poder en Jesús, ¿cierto? Chismografía. Voy a usar, hermanos, de una metáfora. Realmente el término es bien fuerte y de pronto algún hermano dice, no, el pastor nos trató de chismosos. Y no se trata de eso, no, 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 no. Lo que pretendo es enseñar la palabra de Dios. Porque si habla del chisme hay que enseñar. Porque de pronto a algunos les gusta el chisme. Pero entonces ahí es donde voy a usar una metáfora para que ustedes estén más tranquilitos. ¿Ustedes conocen o han oído de un lugar que se llama la Patagonia? Eso queda en el cono sur de América. Sí, eso forma parte de Argentina, allá en lo último, allá en el cono de América, sí. Entonces, mi metáfora es que allá en la Patagonia hay una congregación y a esos hermanos les gusta mucho el chisme. Es allá en la Patagonia. Así que, hermanos, vamos a estudiar entonces la palabra de Dios, a ver si esos hermanos chismosos de la Patagonia se corrigen, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a mirar a manera de introducción. El texto que leímos dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Y usted dice, ¿cómo lo sabes, hermano? ¿Y por qué él como que todo sabe lo que pasa en la iglesia? Y sabe lo que pasa en los hogares. Y sabe lo que pasa en el trabajo, en la empresa. ¿Cómo lo hace? Bueno, le gusta el chisme. Eso, hermano, en la Patagonia, y entonces descubren el secreto. La palabra hebrea no me quiere funcionar esto, ¿o qué? Bueno, trabájamela ahí, hermano, uno por uno. La palabra hebrea traducida como chismoso es definida como alguien que revela secretos que suceden a su alrededor como un chismoso. Entonces hay que corregir a los hermanos de la Patagonia. La palabra chismoso, llámale la otra, describe a una persona que le gusta contar chismes o rumores. A veces el chismoso ni se da, no sabe que es verdad, pero por los rumores él ya está regando y haciendo publicidad. O que se dedica a difundirlos. Hay personas que le gusta eso. Y entonces hay que decirle a los hermanos de la Patagonia que no hagan eso. Que eso es malo, eso es pecado. Hablar del mal del hermano.
Entremos entonces al desarrollo. Ya puedo trabajar acá, bueno. Y nos hacemos una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del chisme? ¿Dice algo la Biblia o es asunto nuestro? Y la Biblia dice en Proverbios 16:28, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Es verdad eso, hermanos? ¿Lo han vivido? Porque los hermanos en la Patagonia lo han vivido. El chismoso aparta a los mejores amigos. Y ya usted dice, no, yo no puedo confiar en ese hermano, yo no puedo confiar en esa hermana. Son chismosos. Yo me alejo de ellos. Mejor evito. O sea, a veces se pierden buenos amigos por no refrenar la lengua. El chismoso entonces es alguien que le saca secretos a la gente acerca de ellos mismos, de sus familias, y luego va repitiéndolos de casa en casa, ocasionando gran perjuicio para aquellos cuyos secretos le fueron confiados. El chismoso tiene la facilidad de sacarle a la persona. Dicen por ahí, le pica la lengua o le mete los dedos para sacar. Y entonces, hermanita, le cuento algo. De pronto usted no sabe. Y es que la hermana Julana de tal, esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces la hermana se ve tentada a responder. Yo sí, yo sí tenía mis dudas de que esa hermana fuese así y así y así. La hermana le saca y todo lo que usted le responda, va y se lo cuenta a la hermana. Entonces, como dice, va de casa en casa llevando el chisme. Algunos hablan de unos chismes fresquitos. Los hermanos de la Patagonia son así. Hermano, le tengo un chisme fresquito. Hermanos, debemos entender de que nosotros somos hijos de Dios y no estamos para esas cosas. Yo les digo, lo mejor es orar por el hermano. Si a usted le cuentan algo, se dio cuenta de algo, ore por ese hermano y no empiece de llevarlo de boca en boca o de casa en casa, que todos se den cuenta. Ora por él. No descubra el secreto. Pero el chismoso sí lo descubre. Pero el de corazón fiel, ¿cómo es que dice el texto que leíamos? Lo guarda todo. Lo guarda todo. Ahora, si usted se da cuenta de algo del hermano que está en pecado, que anda mal, primero ora a Dios por él y segundo, habla con el pastor. Dígale, hermano, es que me consta esto, pero algo que le conste, no por rumores. Y cerciórense bien, hermano, porque a veces el diablo le hace ver visiones, cosas que no son. Un hermano estaba hablando del hermano porque lo vio en una
en una cantina, en una de esas, por allá bebiendo cerveza. El hermano no lo vio. Él pasó y le pareció que era fulano de tal, y entonces empezó a regar el cuento. Estaba en tal lugar, allá estaba tomando cerveza. Resulta que él no era el hermano, era uno parecido. Sí, el hermano estaba en ayuno y ya el otro lo estaba mirando por allá en la cantina. Entonces, hermanos, cerciórese bien. Y luego sí, ore a Dios y pastor, me consta esto. El pastor debe ser sabio para guardar el secreto. Porque hay hermanos que ya no confían en el pastor, porque el pastor a veces también entra en los hermanos de la Patagonia que les gusta el chisme y no guardan el secreto. Pero el que es sabio lo guarda, lo guarda. Porque lo que quiere es edificar y no destruir. Amén. Continuamos y nos hacemos otra pregunta aquí. ¿Qué es el chisme? La palabra chisme es el término que empleamos mayormente para referirnos a aquella murmuración o cuento que existe alrededor de alguna cuestión o de alguien. Yo no sé por qué los hermanos de la Patagonia les gusta eso. Como que, como que ese es el ministerio de ellos. Ya teníamos que decir, no el ministerio de Cristo, es un ministerio malsano, el de la chismografía. Pero hay gente que le gusta eso. Hermanos, hay que corregir todas esas cosas. No murmuremos, no critiquemos, no hablemos del hermano. Oremos por el hermano. Es lo que Dios nos manda y es lo más sabio. Oremos por el hermano. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 15 del verso 1 al 3? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Oiga bien, el que anda en integridad, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese es el que va a estar en la presencia de Dios, en el tabernáculo de Dios, como dice el texto, en el monte santo. Pero el que calumnia, el chismoso, no podrá heredar ese lugar de santidad. Entonces hay que predicarle a los hermanos de la Patagonia que se corrijan de esas cosas, porque así no pueden ir al cielo. Además, alejamos a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia aquí por no refrenar la lengua? Cabe destacar entonces que puede tratarse de una información verdadera, y es bueno que atendamos a esto, de una información verdadera, es decir, comentar algo que es absolutamente cierto, o en su defecto el chisme puede tener la intención de promover una noticia falsa con la clara misión de afectar a alguien o a algo según corresponda. Es decir,
La noticia puede ser cierta, pero aún de las verdades nos podemos comprometer con la chismografía. Porque hay verdades que la persona las toma no en el sentido bueno y sano de darle la gloria a Dios y que el Señor bendice al hermano y que lo usa y que es un siervo de Dios y que tiene un talento para la música, que canta bonito. Eso es verdad. Pero a veces lo toman como en contravía para hacer una propaganda malsana. Entonces, a veces de una verdad también se hace un chisme. Me explico. El hermano canta bonito, por decir algo. Y el hermano o la hermana que le gusta el chisme va regando la propaganda. Pues dicen que él canta bonito, pero la verdad es que no, porque esto y lo otro. Y empieza a ponerle peros. Y lo lleva de boca en boca. Y todo el mundo se da cuenta. Es que fulano de tal dicen que canta bonito, pero según me contaron no es verdad. Es un chisme. Hace mala propaganda. Promueve una noticia falsa. Y eso afecta la integridad de la persona. Proverbios, ese sí colóquemelo allá, hermano, porque no lo escribí. Proverbios 10, 18 y 19. Vamos a leerlo. Vamos a ver si los hermanos en la Patagonia reciben la palabra y después tengamos que decir, uy, sus hermanos en la Patagonia, una bendición de Dios. Recibieron la palabra, la pusieron en práctica, viven bien, una iglesia bendecida. Dice, el que encubre el odio, porque a veces el chisme se da porque hay odio. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Verso 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es, dígalo duro, prudente. El que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras. Así que, hermano, usted tiene que medir sus palabras. Porque el chismoso está pescando algo por ahí para luego difamar de usted. La palabra chisme se deriva de la palabra chismografía. Es la acción y el arte de chismorrear. Y cuando yo leo eso, la acción y el arte, uno dice, si es que hay gente que le gusta eso, y para ellos ese es su arte. Ya no están contentos si no están hablando de alguien, si no están llevando falsa noticia. Y por lo regular gente que le gusta hablar mucho, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Pero el hombre de Dios debe ser prudente. Amén. Seguimos. Nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es el origen del chisme? Uno, la curiosidad. Los seres humanos somos curiosos y queremos saberlo todo, ¿cierto? Usted va por la calle o en el carro, lo que sea,
y mira un montón de gente y dos carros ahí y mira la ambulancia. Y usted quiere parar a ver, a chismosear, a ver qué fue lo que pasó, ¿cierto? Somos curiosos. Y eso se presta entonces para los chismes. Porque usted ve una cosa y resulta que no era así. Pero ya usted regó una mala información. Dos, los celos. A veces los chismes se dan por los celos. Le da celo, le da envidia de que la persona viva bien, tenga un hogar bonito. Entonces, como vive bien, tiene un hogar bonito, busca ver qué mal le hago a esa pareja. A ver en qué lo involucro. ¿Qué le pillo? ¿Qué habla? ¿De dónde me agarro para hacerle daño? A veces los chismes es por envidia. Y tres, el odio. Cuando se odia a una persona, el chismoso siente satisfacción y felicidad viendo que esa otra persona sufra, caiga en la derrota, digamos, en el fracaso. Pero nosotros, hermanos, no estamos para odiar. El Señor nos corrigió, nos enseñó. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No hay que odiar a la gente hay que amarla. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. El principal y grande mandamiento de la ley de Dios es amarás, primero amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Ese es el principal y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Entonces Dios nos manda es a amar al prójimo y no hablar o a hacerle daño al prójimo, al vecino, al hermano. No, no, no. Debemos gozarnos cuando el hermano es bendecido, cuando es prosperado, cuando tiene una familia bonita, cuando tiene un buen empleo, qué sé yo. Gocémonos. Amén. Pero el chisme viene de la curiosidad, de los celos, el odio, la envidia. ¿Prohíbe la Biblia el chisme? Levítico 19:16. No. Cuando Dios dice no, es no. No andará chismeando entre tu pueblo. O sea, hay que decirle a esos hermanos allá en la Patagonia que dejen eso, que no anden chismeando en la congregación. Dios dice no andará chismeando entre tu pueblo. Y en Éxodo 20:16 dice, no, otra vez, no. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando usted le dice a su hijo, no, no vaya, no lo haga, no. Sin embargo, el padre a veces está tan débil o flexible que a veces, a pesar de decirle no, le permite pues
Pero con Dios, cuando Él dice no, es no. No andarás chismeando, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, nos hacemos otra pregunta y les preguntamos a los hermanos allá en la Patagonia, ¿cuáles son los resultados del chisme? Uno, el chisme genera contiendas. Proverbios 26:20, vamos colocándolos. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Hermanos, lo que genera la contienda es el chismoso. Pero si no los hay, cesa la contienda. Hermanos de la Patagonia, aprendan de ese versículo, dejen de chismear y viviremos en paz. Número 2. Los resultados del chisme es que el chisme erosiona o destruye las relaciones interpersonales. Proverbios 16:28. Dice el sabio Salomón, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Se rompe la relación interpersonal, aparta a los mejores amigos. Esos son los resultados del chisme o del chismoso. Número 3. El chisme causa adicción. Oye, es grave eso, hermanos. Hay que decirle a los hermanos en la Patagonia, grave es eso. El chisme causa adicción, como que la gente le gusta. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cómo entra suavemente? Hermanito, hermanita, es que esto y lo otro. Pero al fin penetran, como dice el texto, hasta las entrañas. Y eso a algunos les gusta, no sé por qué, pero a algunos hermanos en la Patagonia les gusta eso. Dice en Proverbios 21:23 o número 4, los resultados del chisme es provoca angustia e intranquilidad. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Su alma guarda de angustias. Porque el chisme provoca angustia e intranquilidad. El hermano dice, uy, yo no sé qué hacer, hermano, yo para dónde me voy, pero es que es el hermano, es la hermana, me meten en los problemas, me involucro, chisme, no sé qué hacer. Eso causa angustia, intranquilidad. Y nosotros como cristianos estamos para vivir bien, para vivir en paz, tranquilos. Amén. Esta es la familia, los hijos de Dios. Ustedes son nuestros hermanos. ¿Para qué hacernos daño? Y nos hacemos otra pregunta.
¿quiénes son los más propensos a ser afectados por el chisme? Hay hermanos que propenden demasiado a hablar de las faltas y de los errores que creen ver en los demás. Porque es más fácil ver el error en el hermano que verse sus propios errores. El chismoso mira más los errores allá que los de él. Mateo 7, 1 al 5 sería, eso sí colóquemelo allá porque aquí coloqué solamente una parte. Mateo 7, 1 al 5. Mire lo que dijo el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con que mides, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es más grande, una paja o una viga? ¿Por qué miras la paja en el ojo del hermano para criticarlo, juzgarlo, chismear y no se da cuenta la viga que está en su propio ojo? Hermanos de la Patagonia, eso hay que corregirlo. Sigue diciendo, seguimos. ¿Ya leí ese texto? El 5, hermano, hasta el 7. Hipócritas. Oiga, el Señor fue duro, ¿cierto? ¿Cómo los trató? Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sigue, hermano, hasta el 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, y seguimos mirando esa escritura y en vez de murmurar, señalar, juzgar, de tratar de sacar la paja en el ojo del hermano, ¿por qué no se mira a sí mismo? ¿Por qué no se saca la viga que está en su propio ojo? ¿Por qué más bien no le pide a Dios? ¿Por qué no busca de Dios? ¿Por qué no hablas con Dios para que Dios sea corrigiendo en usted todas esas cosas y pueda presentarse delante de Dios con manos limpias y con corazón puro? Amén. Y nos hacemos otra pregunta para los hermanos en la Patagonia. ¿Qué advertencia se les hace a los chismosos? La advertencia es la siguiente: no hemos de dar falso testimonio. Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, en hacer chistes o bromas o en hablar palabras vanas. ¿Por qué dice que no? Ahora, cuando hablamos de chistes o de bromas, hay que saber, yo digo hay que saber quién lo dice, a quién se lo dice, dónde está, con quién está hablando. ¿Por qué?
Porque si es un buen amigo suyo y usted le hace una broma, él se ríe y se ríen todos y no pasa más. Pero si de pronto él no es un buen amigo suyo, sino que le está pescando algo, usted le hace una broma y ya. Le dio material al chismoso para que siga hablando. Entonces, por eso usted debe saber con quién está tratando. Amén. La Biblia nos enseña, vamos a mirar la Biblia. Primera de Corintios 15:53 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones corrompen. Y Mateo 12:36 dice el Señor, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, refrenemos la lengua, corrijamos la lengua, porque hay que darle cuenta a Dios de todo eso. ¿Y qué tal que Dios le diga, y por sus palabras, por ser chismoso, se perdió el hogar tal, se perdió el hermano tal, se perdió el joven tal, se perdió aquella señorita? Es duro. Nosotros estamos llamados para edificar, para construir, para ayudar y no para dañar. Amén. Otra pregunta que nos hacemos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el chisme o los chismosos? ¿Cuál debe ser? ¿Igualarnos a ellos? No. Proverbios 20:19, que creo que ya lo leímos, dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No, entonces aquí está cuál debe ser nuestra actitud ante el chismoso. Dice, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No, no te entremetas. No se iguale con él. Y no siga regando la mala propaganda. No, esa debe ser nuestra actitud. Otra pregunta aquí, ¿puede vencerse el pecado del chisme? Sí. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede vencer el pecado del chisme porque tenemos a Cristo. Eso es lo que dice Filipenses 4:13. Timoteo previene a las viudas en contra del entretenido hábito del chisme y de estar ociosas, incurriendo así en condenación. Oye, es grave, habla hasta de condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es lo que dice 1 Timoteo 5:12 y 13 y Romanos 1:29. Por eso es que la Biblia manda que las viudas deben casarse, las menores de 50 años, de 60. Bueno, ya les rebajé 10. La cita, hermano, 1 Timoteo 5:12 y 13. Sí,
Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, verso 13, también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, no puse todo el pasaje, pero usted lo conoce, ¿sí? Se trata de las viudas. Y Romanos 1:29. Romanos 1:29 dice, y aquí está hablando como a los jóvenes, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Ahí entra la chismografía, contiendas, engaños y malignidades. Entonces, en conclusión, le decimos a los hermanos allá en la Patagonia, porque queremos una congregación espiritual. Hermano, el chisme mengua la espiritualidad, porque lo que hace es encender el fuego. Leíamos un texto así ahora ratico. Si no hay leña, se apaga el fuego. El chismoso es como la leña que atiza. Si no hay leña, se apaga el fuego. Así que necesitamos en la congregación que no haya leña, que se apague el fuego de la chismografía y que veamos en cambio de eso un despertar, un avivamiento espiritual en medio de la congregación. Así que terminamos diciendo a los hermanos allá en la Patagonia, el consejo que da el apóstol Pablo es el siguiente, Filipenses 4:8. Me llama la atención mucho ese texto. Dice Pablo, por lo demás, hermanos. Y bueno, dejo a los hermanos allá en la Patagonia. Me vengo para el Jordán. Por lo demás, hermanos, aquí en el Jordán, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aplausos para el Señor. Aleluya. Grábense ese versículo, hermanos, y pónganlo en práctica. Y estudiando por ahí me encontré esta imagen que dice, hablando pues al chismoso, si no edifica, no lo digas. Si no edifica, no lo veas. Si no edifica, no lo escuches. ¿Qué debes escuchar? Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable. Y ahí aparece un texto que seguramente no lo alcanzan a leer, pero dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 10:23. Así que vamos por lo que edifica. Vamos por lo que restaura. Vamos por todo aquello lo bueno, para que seamos la iglesia que Dios ama.
La iglesia que está perfeccionando, la iglesia que está hermoseando, que está quitando las arrugas, las manchas, para que seamos santos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia sin chismes, una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia santa para Él. Pero hermano, póngale freno a la lengua y ponga en práctica la palabra de Dios. Y de seguro que su vida va a cambiar. Y de seguro que la iglesia va a tener un respiro, va a tener un despertar espiritual.